La clase. Eh, no quiero avanzar mucho hoy día porque estamos en vísperas del ECOE, del examen práctico. Entonces vamos a terminar con cuello, ¿no? Porque ya hemos hablado todo de cuello, huesos, músculos, triángulos. Hemos hablado de la arteria, de la irrigación o vascularización del cuello. Ahora estamos hablando del drenaje, el retorno sanguíneo a través de las venas, ¿verdad? Entonces, la vena más importante que vamos a encontrar en la región cervical, hablamos de la yugular interna, vamos a hablar también de la yugular externa y vamos a hablar de la yugular anterior. Todas estas venas, la vena yugular interna, tanto del lado derecho como la del lado izquierdo, van a descender o van a formarse a nivel del cráneo. Una vez emergiendo por los agujeros correspondientes, por el agujero rasgado posterior del cráneo, esas venas se transforman en la vena yugular interna, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. A nivel del miembro superior existe un retorno venoso desde los arcos palmares, las venas radiales, cubitales, la vena humeral, la vena axilar y luego tenemos a la vena subclavia. Estas dos venas, la vena yugular interna y la subclavia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, se unen para formar un tronquito venoso. Un tronquito venoso que se conoce con el nombre de la vena brachiocefálica. Y si estamos hablando del lado derecho, obviamente derecho e izquierdo. Este tronquito venoso brachiocefálico derecho e izquierdo también se viene a unir, a fusionar para formar una sola vena, la vena cava superior, que va a desembocar en la aurícula derecha, en la pared superior de la aurícula derecha. Pero además encontramos la vena yugular externa que les había dicho en la región cervical, pero esta yugular externa desemboca, ¿no? O drena en la vena subclavia derecha. Este es el retorno venoso de la región cervical o la del cuello. Hablaremos primero de la vena yugular interna. Esta es la vena yugular interna, es la más voluminosa que encontramos en la región cervical. ¿Por qué se denomina vena yugular interna? Se denomina vena yugular interna porque está en la parte más posterior o profunda de la región muscular del cuello. En cambio, se llama vena yugular externa estita porque está por encima de la aponeurosis cervical profunda. La diferencia de estas dos venas, la yugular interna, es mucho más voluminosa, más ancha en longitud y en diámetro de la vena yugular externa. Estas venas, como pueden ver, la vena yugular externa, esta, la más pequeñita, la vena yugular interna y la subclavia forman después este tronquito, el tronco o el tronco venoso brachiocefálico. Sucede el lado contrario igual, esta es la vena yugular interna, esta que está seccionadita es la vena yugular externa, la vena subclavia hasta acá y acá forma el tronco venoso brachiocefálico. Si hablamos de longitud de los tronquitos, por ejemplo, el tronco venoso brachiocefálico derecho es bastante corto su longitud en relación al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Está por encima del callado aórtico, donde está dando el tronco arterial brachiocefálico, las carótidas, arteria que tiene importante relación porque además la vena y la arteria comparten una vaina, una membranita que los envuelve a este paquete vascular, más a este nervio, al nervio vago, ¿verdad? Ese es el retorno venoso o el drenaje venoso que vamos a encontrar en el cuello. Estamos viendo un corte tangencial o un corte transversal. Aquí está la glándula tiroides, los músculos infraoideos, el esternocleidomastoideo, las vértebras cervicales, en los músculos perivertebrales, la vaina del paquete vascular, la arteria carótida, la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y por fuera de la vaina la cadena nerviosa simpática. Si quisiéramos dibujar acá donde se encuentra la vena yugular externa, más o menos tendríamos que encontrarla aquí.
Por eso se denomina vena yugular externa y vena yugular interna, por su posición dentro de esta formación cervical. Entonces, fíjense, esta es la vena yugular interna, es profunda, mientras que la vena yugular externa es más superficial. Y peor todavía si encontramos aquí a las dos venas yugulares anteriores. Acá podemos apreciar en esta imagen a la vena yugular interna, mucho más voluminosa en diámetro. La vena yugular externa, esta es la vena yugular externa. Estas son las venas yugulares anteriores, las venas yugulares anteriores. Para llegar a la vena yugular interna, han visto, hemos tenido que retirar la aponeurosis cervical superficial, esta membranita, ¿no? Porque por encima de la aponeurosis está la vena yugular externa, por encima del esternocleidomastoideo. En el dibujo anterior, han visto, por encima del esternocleidomastoideo está la vena yugular externa, por encima de su aponeurosis. Es superficial, está por debajo casi de la piel, la vena yugular externa. Mientras que la vena yugular interna tenemos que retirar la aponeurosis cervical, esta membranita que están viendo aquí brillosa, se retira, pero además tenemos que retirar, para verlo completamente, a este músculo que viene del omóplato, el músculo homoioideo, un músculo infraioideo. El músculo infraioideo lo está cruzando a la vena yugular interna, no así a la vena yugular externa. La vena yugular es extra aponeurótica, fíjense, está por delante de la aponeurosis. Pero este es el triángulo posterior. Y en este triángulo posterior, la vena yugular externa lo perfora para hacerse interno y desembocar en la vena subclavia, A este nivel, o en esta imagen, podemos apreciar que la vena yugular externa, la vena yugular externa, la interna y las yugulares anteriores tienen sus comunicaciones, formando incluso arcos venosos aquí submandibulares o retromandibulares, ¿no? Unos arcos especiales en la región muscular suprayoidea donde forman para que descienda esta vena, la vena yugular anterior, juntamente con este músculo, el músculo esternocleidoioideo, por encima del músculo esternocleidoioideo. ¿Cómo se forma la vena yugular interna, esta vena yugular interna? Se forma porque su retorno venoso viene desde la cabeza. Y en la cabeza encontramos estas venas, la vena del seno longitudinal. Si recuerdan osteología, tanto el frontal, el parietal y el occipital le forman un canal para el seno venoso longitudinal, por donde encontramos la vena del seno longitudinal. Pero existen dos venas longitudinales, una superior, que es esta, y otra inferior. Ambos senos se fusionan o se unen a este nivel en la protuberancia occipital interna, pero además se fusionan con este otro seno o con este otro seno venoso o estas venas que vienen en sentido transversal. Una vez formados así esto, sirven esta superficie, esta S itálica o este sulcus venoso que se encuentra en la pared lateral del esfenoides. En el esfenoides también se conoce como sulcus carotidio, ¿verdad? Atraviesa esa S venosa las venas, la fusión de las sagitales longitudinales y transversas llega al agujero rasgado posterior. A nivel del agujero rasgado posterior, el agujero rasgado posterior ustedes saben que no es más que la articulación del ángulo lateral del occipital con la porción petrosa del temporal. Ahí atraviesa el agujero rasgado posterior y se transforma ya en vena yugular interna, en vena yugular. Por consiguiente, la vena yugular interna está teniendo su drenaje venoso de todas las venas de la cabeza, las que están dentro del cráneo. Estas en realidad son los troncos, porque no se olviden que aquí tenemos el cerebrito y todas esas venas van a desembocar, van a drenar en esa venita. Esta es la vena yugular interna.
Esta vena yugular interna, desde su nacimiento hasta su culminación, como pueden ver acá, forma dos dilataciones. Uno justamente a nivel del agujero rasgado posterior, que se denomina bulbo venoso superior de la vena yugular interna y un bulbo inferior. Nuevamente acá, estas venas están envueltas en una vaina juntamente con la arteria carotídea. Aquí por las imágenes podemos separar los mismos, pero ya vistos en el cadáver vamos a poder apreciar que todo este paquete vascular está dentro de esta vainita. Si vemos en esta imagen en sentido coronal, no se olviden que esta es la arteria carótida, ¿no? La carótida interna, que atraviesa el agujero carotídeo, la porción petrosa del agujero carotídeo e ingresa por el agujero carotídeo hacia el cráneo. La vena está retornando por acá, emerge por el agujero rasgado posterior, en esa S sifónica que lo forma el hueso, atraviesa y desde este momento se convierte en vena yugular interna. Y en su trayecto ambas venitas están ocupadas por una vaina, pero además tiene íntimas relaciones con el noveno, el décimo y el undécimo par craneal, con el nervio espinal, el undécimo par craneal, con el nervio vago y con el nervio glosofaríngeo. Pero además con esta cadena, la cadena simpática, su relación a nivel de su nacimiento de la vena yugular interna. Entonces, ¿desde dónde a dónde es la vena yugular interna? Desde el agujero rasgado posterior, porque por ahí emerge, hasta la unión con la vena subclavia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Las venas yugulares, estas venas yugulares, tanto derecha como izquierda, tienen sus afluentes o sus tributarias. Y recuerden, por dentro está la arteria carótida, ¿verdad? La carótida tenemos aquí la arteria facial, tenemos su rama terminal, la maxilar interna, tenemos la temporal superficial, la occipital, la auricular posterior. Recordar los mismos nombres para hablar de sus tributarios. En primer lugar, encontramos esta venita, esta venita. Esta es la vena faríngea, una de sus tributarias. La vena faríngea, ustedes ven, está perforando aquí esta membrana que une el cartílago tiroides al hueso ioides. Perfora la membrana tiroidea, la vena faríngea. Es una tributaria, está retornando con sangre para descansar o tributar a la vena yugular interna. Más hacia arriba encontramos esta venita, la vena facial. Esta es la vena facial. La vena facial, no se olviden que llega hasta el gonio, la arteria, perdón, llega hasta el gonio y hasta el ángulo interno del globo ocular. ¿Cómo tendría que ser el retorno o el venoso? Tendría que ser desde el ángulo del globo ocular, oblicuamente hasta el gonio y desembocar cervicalmente en la vena yugular interna. Esta es la vena facial. Por debajo tenemos esta arteria, la arteria o la vena lingual, que igual está acompañando a la arteria lingual, fíjense. Y aquí la facial y la lingual se fusionan para formar este tronquito, el tronquito tirolingofaringofacial, es decir, que da la facial, da la lingual y da la tiroidea superior, esta arteria, la arteria tiroidea superior. Otra de las afluentes, aparte de la vena lingual y de la vena facial que acabamos de ver, son estas venitas, las venas tiroideas. Las venas tiroideas, tanto la vena tiroidea superior como la vena tiroidea inferior. Las afluentes o las tributarias también que tiene la vena yugular interna son estas desembocaduras. Fíjense, aquí encontramos un conducto. Estas no más que venitas son conductos linfáticos. En el lado derecho encontramos este conducto linfático que desemboca justamente o en la vena yugular interna o en la subclavia o en la intersección de la yugular interna y de la vena subclavia. Mientras que en el lado izquierdo encontramos no un conducto linfático, sino el conducto torácico linfático.
Este conducto torácico desemboca o en la vena yugular interna o en el tronco brachiocefálico, o en la intersección, como pueden ver acá, entre la vena yugular y el tronco venoso brachiocefálico. Estas se convierten también en tributarias de drenaje venoso de la vena yugular interna. Una vez hablado de las venas, aquí están, fíjense, estas son las venas tiroideas medias y estas son las tiroideas superiores. Y siempre hemos hablado que la glándula tiroides también tienen las tiroideas inferiores. Pero las tiroideas inferiores, que son estas, no son ramas de la yugular interna, sino son ramos del tronco brachiocefálico, derecho e izquierdo, ¿no? Es otro tipo de tributación, pero al tronco venoso, no a la vena yugular. Continuación entonces de la vena axilar que está por acá, viene la vena subclavia. La vena subclavia se une a la vena yugular interna y a la vena yugular externa para formar la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha. La vena brachiocefálica derecha es más cortita que la vena brachiocefálica izquierda para formar la vena cava superior. Está la vena yugular, la vena subclavia. La vena subclavia pasa por la cara inferior de la clavícula, tercio medio, atraviesa el borde posterior, la cara inferior, y a nivel del borde anterior, la vena subclavia se transforma y se transforma en vena axilar. Vena axilar que llega hasta el borde inferior del pectoral mayor, donde continúa por inosculación con las venas humerales. De eso deben estar más fresquitos que yo, porque mañana tienen su eco al respecto. La vena yugular externa, de esta vena yugular externa. Estas venas se forman por la formación de la vena auricular posterior y de la retromandibular. Estas dos venitas forman la vena yugular externa, esta vena yugular externa. ¿Y dónde desemboca? Desemboca, aquí por ejemplo está perforando la aponeurosis del triángulo posterior de la región cervical y va a desembocar en la vena subclavia. Perfora entonces esta aponeurosis cervical profunda y la superficial. ¿Quiénes le tributan a la vena yugular externa? Estas venitas, la vena yugular anterior a través de unas afluentes en forma escalonada o en escalera, y además se comunica con la yugular interna, con la vena yugular interna. Estas venas yugulares anteriores, aquí abajito, creo que hay otra imagen, en la parte inferior forma un arco. Este es el arco yugular anterior. Este también es el arco yugular, pero superior o submentoniano, que lo hemos mencionado al iniciar la clase. Por último, como seguimos hablando de estas venas, vean, de la vena brachiocefálica. ¿Por qué hablamos de estas venas? Porque no se olviden que aquí es el vértice del tórax. Estamos en el vértice del tórax. Por consiguiente, esto constituye parte de la base de la región del cuello, de la región cervical. Por consiguiente, las venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda, se forman por la fusión de la yugular interna y de las subclavias, pero además de la yugular externa. Ambas venas brachiocefálicas van a formar esta vena, la vena cava superior. ¿Quiénes tributan a las venas, al tronco brachiocefálico? Va a tributar estas venitas, las venas tiroideas inferiores. Solas esas venas vamos a encontrar en la región cervical, porque si hablamos de estas otras venas, de la mamaria interna, de la pericardia vertebral, esas venas vamos a encontrar a nivel torácico. Bueno, acá está. Esta venita de acá, esta es la vena mamaria interna, ¿no? La mamaria interna, que está acompañada de la arteria mamaria interna. Por detrás encontramos otra venita más delgadita que, como pueden ver, está dirigiéndose al pericardio. Esa es la vena pericárdica y llega hasta la porción frénica del músculo diafragma. Fíjense, por eso se denomina vena pericardofrénica. Por detrás, en esta imagen no podemos ver, encontramos, no sé, acá, encontramos esta venita, la vena vertebral, las venas vertebrales.
Venas vertebrales posteriores que están drenando o tributando al tronco venoso brachiocefálico. Pero además encontramos las venas intercostales. Estas venas intercostales, como pueden ver, se fusionan y desembocan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Estamos hablando del lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho, las venas vertebrales desembocan en esta vena mayor, que es la acigos mayor. Y recién la acigos mayor con las venas vertebrales desembocan en la vena cava superior. No así las intercostales superiores que desembocan en el tronco brachiocefálico, Con eso hemos terminado y